Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Saiba Masilla, espero que estéis muy bien y hoy vamos a tener el vídeo más técnico, más teórico hasta la fecha. Vale que no es muy difícil, solo tengo 2 vídeos, pero considero muy importante que tengáis todo esto en la cabeza, porque vamos a ver, si sabemos la diferencia entre gankear, pokear, quitear, entre cancel y cara cancel, entre shimmy, wake up, oki, pero no conocemos la diferencia entre la ansiedad y la activación y estamos compitiendo y sobre todo nos afecta, pues algo está mal. Este vídeo, eso sí, no va entre las diferencias semánticas entre estos conceptos. No tenemos claras las diferencias porque emocionalmente nos falta una base. A ver, nadie confunde un árbol de un rascacielos o un camión con un hombre. Es hasta cierto punto lógico que no sepamos demasiado sobre emociones, sobre estados emocionales o de cómo expresarlos, al menos no hacerlo con una gran soltura. Y es normal, la cultura, el cine nos ha enseñado que todos estos temas son más bien de nuestra vida interior y solo nos hacemos conscientes de ellas cuando nos sobrepasan, cuando interfieren en nuestra vida. No me digáis que no habéis escuchado cientos de veces cosas como esta. Me alegro de verte. Después de tantos años, aún sigues dejando que tus emociones obstaculicen tu lógica. Complementan mi lógica. Ojo que yo adoro a los vulcanos, pero leí hace mucho tiempo un artículo que me gustó, que hablaba de que un vulcano en una selva realmente no sobreviviría mucho tiempo si solo seguía a través de la lógica. ¿Lo imagináis? Calculando la velocidad a la que viene el tigre, el desnivel del suelo, la dirección del viento y a la vez calculando la distancia del refugio, a la velocidad que él corre, todo esto para tomar la decisión más lógica posible. La respuesta que una emoción como el miedo nos daría sería muchísimo más rápida, pues ha estado depurada y pulida durante miles de años. Si las emociones están aquí con nosotros después de tanto tiempo es porque indudablemente nos resultan muy útiles y todas ellas tienen una función. Lo malo es que de esto apenas se habla o se le da un matiz mucho más privado. Entonces cuando hablas con un amigo de estar nervioso, entre que tú no sabes bien cómo expresarlo y él no va a entender mucho de lo que le estás contando, las conversaciones son tal que así. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Señor, lo estoy, señor. ¿Te pongo yo nervioso? Señor. ¿Señor qué? Estabas a punto de llamarme gilipollas. Señor, no, señor. ¿Cuánto mides, recluta? Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. Los videojuegos ya de por sí despiertan muchas emociones en nosotros, quizás por eso sean tan adictivos, porque no somos un objeto pasivo que se sienta a los mandos y ya está. Si a esto le añadimos el factor de la competición, es fácil que las emociones se hagan muy incontrolables. Vamos a empezar por el principio y a hablar del estado emocional que probablemente dé más problemas a los jugadores, la ansiedad. Vamos a hablar de su función, vamos a hablar de cómo nos afecta competitivamente. La ansiedad es un estado emocional que surge de manera natural cuando nos enfrentamos a un evento, a una situación que consideramos estresante, que entendemos que tiene algún grado de amenaza, que no vamos a poder lidiar con ella, que nos va a sobrepasar, por lo que tiene un componente anticipatorio. Es una respuesta emocional normal, que nos prepara para la acción. Se diferencia del miedo por la naturaleza del estímulo. En el miedo supone un peligro real para nosotros, el tigre, y nos prepara para huir o para luchar, depende. Ahora aplicad esto a todos los niveles de una competición. Situación estresante puede llegar a ser el propio evento al que tengo que ir a jugar o una situación específica dentro del juego. También puede ser el ambiente y las expectativas que yo me he marcado, el juicio al que me veo expuesto cuando voy a jugar públicamente y la importancia que le dé yo a este factor. La presión, claro, no es lo mismo para un jugador ya más reconocido, con equipo detrás, que tenga una imagen pública, que para aquel jugador que está empezando. Aunque la interpretación que hagamos de todos estos factores de presión van a exigirnos una demanda mucho más alta de la situación, por lo que es normal que el estrés aumente. A lo largo de las décadas de estudios acerca de este tema, se han hecho un sinfín de esquemas acerca de la ansiedad, de teorías multicomponentes que se entrelazan entre sí, que interactúan entre ellas, pero yo he intentado sintetizarlo todo para que podamos hablar de esto y nos enteremos de lo más principal de todo, y así nos podamos asomar a este tema de una manera simple y comprensible. La ansiedad afecta de 3 formas principalmente: a través de una activación, a través del arousal. Este palabra tan raro es el nivel de activación cerebral que va a desencadenar un estado energético en nuestro organismo y que va a impulsar muchas funciones psicomotoras necesarias para afrontar esa situación estresante. Podríamos ponerlo en un continuo para entenderlo mejor. El punto más bajo lo encontraríamos cuando estamos en un estado de relajación, casi dormidos, y el más alto cuando nos desbordan emociones intensas, cuando estamos en un estado de alerta, cuando estamos a 1000 por hora. La interpretación que nosotros hagamos de estos niveles de activación pueden llevarnos a conclusiones muy diferentes.
Si interpreto esta activación de mi sistema nervioso como algo normal, una tensión necesaria para afrontar un desafío, una partida difícil, podría incluso ayudarme, pero si la interpreto como una falta de confianza en mis habilidades, puede ser muy contraproducente. Hablamos de niveles moderados y altos de activación, no muy altos, eso ya es otra historia. Por supuesto, estos estados de alerta en el cuerpo se representan en mayor o menor medida con un montón de síntomas fisiológicos, como un aumento del ritmo cardíaco, un aumento en nuestra respiración, sudoración, dolor estomacal, de cabeza, un sinfín de ellos. El problema de los síntomas fisiológicos puede llegar a ser muy serio, porque debido a la interpretación que haga la persona de ellos, le puede otorgar una valencia negativa e incluso peligrosa. Los ataques de pánico, la ansiedad a ciertas situaciones concretas, a cuadros fóbicos, incluso la ansiedad a la propia ansiedad y este tipo de sintomatología, ya son problemas a tratar de una manera mucho más personalizada y seria. Así que ya vemos cómo esta respuesta normal, que en principio activa mecanismos de defensa para poder afrontar esas situaciones estresantes, por ejemplo, me pongo a estudiar más porque el examen es dentro de poco y no me siento preparado, o me pongo a estudiar un matchup o al equipo rival porque dentro de poco tengo esa partida, pueden derivar en conductas muy poco recomendables si esto se cronifica o si se pasa de los niveles habituales. Pero pensad que esto es peor si cabe en los deportistas. Me refiero a los deportistas sin la E delante, o sea, a los de verdad, vamos. Pues la mera actividad física de sus deportes ya provoca muchos de estos síntomas. Entonces imaginad ese corredor, ese jugador de fútbol que con un simple calentamiento ya está provocándose muchos de estos síntomas, más los de la ansiedad por el partido que está a punto de disputar. Al final tienen la cabeza un cacao tremendo. En los eSports, pues a ver, moverte, lo que se dice moverte, pues de vez en cuando. También se va a ver afectado una preocupación desmedida, las llamadas rumiaciones, ese pensamiento que se nos repite una y otra vez, que no nos deja descansar, que no nos deja pensar en más cosas. Seguramente os haya pasado que tenéis algún compromiso y estáis dándole vueltas esa noche y vueltas y no os deja dormir, no podéis hacer nada más que pensar en ello. Y tampoco es que acabemos llegando a ninguna conclusión beneficiosa para nosotros. Simplemente hemos perdido horas de sueño o hasta hemos podido contestar mal a alguien, porque toda alteración cognitiva afecta y mucho. En definitiva, cuando juntamos todo esto y lo combinamos con los factores de presión de una competición, es muy sencillo que nos quiebren, es sencillo que no podamos manejarlos y acabe por rompernos. Vamos a tener muchos problemas ya no solo para llegar a cierto nivel, sino para disfrutar plenamente de la tarea, porque no olvidemos que es el primer objetivo. Y como somos humanos, la verdad es que nadie escapa a esto. Y cuando digo nadie, quiero decir nadie, ni siquiera un dios. 이번 시합에 신경이 쓰인다. 아니다. 이거는 경쟁선에서 내가 느낀 불안이 인지적인 생각적인 건지 진짜 신체가 떨릴 정도로 심한 건지를 체크할 수가 있는 거거든요. 오랜 시간 동안 계속 실패에 마주하지 않고 계속 잘했던 선수들이 이 느낌을 모를 수도 있어요. 그렇죠. 지금 스트레스가 최고치에 달해요. 네. 그런 것 같아요. 그런 네. 것 같아요. 그럼 그 스트레스 받는 게 어떤 거예요? 요소 같은 거 그런 것들이 좀 네. 다음에 더 잘할 수 있을지 확신이 없어서 네. 그런 것 같아요. 그거는 Cuando idealizas a un jugador es muy sencillo que esto ocurra, que te olvides un poco de que están aguantando sobre sus hombros una carga enorme, más a edades tan tempranas. En la literatura más clásica siempre se habló que un nivel de activación, cuanto mayor sea, mayor rendimiento íbamos a tener. Sabemos que no es así. Cuando el jugador se ve desbordado por estas emociones, cuando está a 1000 por hora y está pasado de revoluciones, su rendimiento empeora. Se ven afectados campos como la concentración y la percepción, por lo tanto vamos a tener muchos problemas para manejar nuestra atención y fijarnos en esos estímulos que sí que son relevantes para la partida. Hoy hablamos en cambio de la teoría de la U invertida, con las variables rendimiento y ansiedad. El punto óptimo lo encontraríamos en un nivel de activación medio. Los extremos, tanto altos como bajos de ansiedad, van a tener un rendimiento peor. De nuevo, la interpretación que nosotros hagamos de estos factores va a tener una gran importancia. ¿Tengo ante mí un desafío o lo que tengo ante mí es un marronazo? ¿Cómo lo ves tú? Sin embargo, es interesante mencionar cómo hay estudios que nos hablan que bajo ciertas condiciones la ansiedad nos puede ayudar también. De hecho, me ha gustado mucho un estudio que os dejaré en la descripción que no padece el problema más común de ser muy artificial. Veréis, en investigación, cuando se hace un experimento, se corre el riesgo, sobre todo si son conductas, de tener las variables demasiado controladas, por lo tanto la situación es muy artificial, no representa una situación natural. Este estudio, que es más de campo,
estudio mide con jugadores de eSports 3 variables que ya conocéis un poco, y en sus resultados encuentran que los jugadores con mayores niveles de ansiedad, pero una activación fisiológica más baja, son los que han tenido mejores resultados y mejores puntuaciones. ¿Cómo es posible entonces que una ansiedad alta no me perjudique? Para entender esto por completo deberíamos meternos en un montón de estudios mucho más profundos y no es plan. Simplemente os diré de una forma muy simplificada que estas teorías hipotetizan en cómo la preocupación interfiere con nuestras operaciones cognitivas, reduciendo el rendimiento. Pero por otro lado, el contenido de esas preocupaciones motivaría al sujeto a mejorarlo a través de diversas técnicas. Así que con tal de evitar esas consecuencias temidas, el jugador que está ansioso incrementaría sus esfuerzos por rendir lo mejor posible. Se hipotetiza que este esfuerzo adicional sirve como un mecanismo compensatorio para evitar esa interferencia en nuestra memoria operativa. Como veis, aquí ya entran conceptos mucho más avanzados, como la preocupación afecta de forma distinta a la eficacia, a la eficiencia, a nuestra memoria operativa y de trabajo, etc. Esto también nos ha podido ocurrir en partida, en una competición. Esta vez no vamos a hablar de que estábamos en la zona, no estábamos fluyendo de ninguna manera. Estábamos en lo peor, las preocupaciones nos invadían constantemente. Al final hemos conseguido concentrarnos, pero si alguien nos pregunta sobre nuestra sensación de cómo lo hemos pasado, no vamos a decir que lo hemos pasado genial, vamos a decir que ha sido como escalar una montaña. Es imposible no mencionar también las diferencias individuales, o como a mí me gusta llamarlos, pero ahí va masilla, a mí eso no me pasa, hostia. Como la ansiedad es un estado tan complejo que varía tanto entre un individuo y otro, se ha intentado estudiar el porqué de esa diferencia. Se ha llegado a hablar de ansiedad-estado y de ansiedad-rasgo. La ansiedad de estado es todo lo que hemos explicado anteriormente, esa respuesta emocional ante una situación que consideramos en algún grado amenazante y cómo nuestro cuerpo se va a preparar para responder ante ella. La ansiedad rasgo, en cambio, se refiere a la manera personal que tiene cada individuo de afrontar esta situación. Si tengo altos valores de ansiedad rasgo, llegaré a un estado de ansiedad con más frecuencia y de manera más intensa, porque voy a percibir como amenazantes muchísimos más estímulos, muchísimas más situaciones. Por supuesto, esto no es tan simple, hay que tener en cuenta un montón de cosas, la genética, la herencia, la historia del individuo con estados de ansiedad, nuestro entorno, cómo es, pero en fin, es una manera más fácil de intentar explicar cómo la personalidad afecta mucho a la manera en la que afrontamos una situación. Un ejemplo de esto que me llamó mucho la atención es el de los jugadores Kaba y MenRD, dos monstruos de Street Fighter V que seguro que conocéis, dos top absolutos, que aparte de ser compañeros de entrenamiento también son amigos. En la entrevista, ante la pregunta de cómo lidia ante los nervios, ante las situaciones más estresantes, Kaba contesta que bueno, que él sí tiene la información acerca de su rival, si conoce los matchups, si tiene toda esa información, pues no tiene nervios. MenRD, en cambio, admite ser un jugador más nervioso, y él dice que le viene muy bien la técnica de imaginarse a todos esos jugadores desnudos. Esto hace que él vea que todos son humanos, que todos son falibles, y no tiene por qué preocuparse. Este tipo de pensamiento es muy importante cuando hemos alcanzado cierto nivel, porque a cada paso que des en un torneo te vas a enfrentar casi a leyendas, y quitarles ese aura de superhéroes es muy importante para poder vencerles. Aquí tenemos una misma situación, un mismo entorno competitivo, incluso un mismo modelo de entrenamiento, pero dos formas distintas de actuación, dos formas distintas de afrontamiento. Entonces, ¿cómo mejoro toda esta vaina ansiosa? ¿Cómo consigo tener más control sobre mis emociones? ¿Cómo actúan otros jugadores? ¿Qué técnicas tengo que intentar aplicar o entrenar? Bueno, este es un buen primer paso, porque como competidores estamos casi obligados a tener un nivel de teoría y de conocimiento necesario de estos temas, sobre todo si te afectan, o si quieres conseguir un nivel un poquito superior como jugador y en tu equipo no hay nadie que se encargue de esta función. Un nivel, ojo, super plata, oro, no tampoco tanto, porque no podemos solucionar aquello que no comprendemos completamente. En la segunda parte vamos a intentar darle respuesta a todas estas preguntas anteriores y que tengamos las herramientas suficientes como para afrontar esos estados de estrés y de ansiedad de la mejor manera posible. Y hasta aquí, muchísimas gracias por el apoyo que están recibiendo los vídeos, ya sabéis que es muy importante que lo compartáis si es así. Un saludo y hasta la próxima.